Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy, junto con Javier Tello, platicaré del endurecimiento del programa Hoy No Circula y el problema, gran problema de la contaminación en la zona metropolitana del Valle de México. Luego voy a platicar con Héctor de Mauleón sobre los resultados del tercer peritaje sobre el basurero de Cocula y la posibilidad de que ahí fueron incinerados los normalistas, los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. Finalmente pasaremos al tema que estamos debatiendo a lo largo de esta semana. ¿Qué nos dicen los llamados papeles de Panamá? Que es aquí en Foro TV que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches. La zona metropolitana de la Ciudad de México padece una severa crisis de contaminación ambiental. Se nos ha pedido no salir a la calle, no hacer ejercicio, no usar el coche, incluso no ir a clases. Escuchamos explicaciones poco claras de la situación, mientras las autoridades se echan la bolita los unos a los otros y nadie parecería ser responsable de nada. Ahora el gobierno ha decidido endurecer el programa Hoy No Circula. A partir de hoy, martes, todos los automóviles particulares y motocicletas dejarán de transitar un día a la semana y un sábado al mes, sin importar el modelo o el engomado con el que cuenten. Las unidades que quedan exentas de estas medidas son el transporte híbrido y eléctrico, las unidades que operan con gas natural o LP, así como las que proporcionan servicios urbanos, de salud, funerarios, emergencia, protección civil, seguridad pública, transporte escolar y quien porte placas para transportar personas discapacitadas. Con estas medidas se busca evitar que se repitan contingencias como la ocurrida entre el 15 y el 17 de marzo, cuando el índice de calidad del aire rebasó por mucho los niveles aceptables. ¿Qué decir de esta decisión en particular y cómo comprender el problema de la contaminación del Valle de México en general? ¿Qué medidas de fondo debemos tomar para reducir la contaminación y evitar este tipo de situaciones? Javier Tello, ¿cómo estás? Muy Leo, buenas noches. Pues hijo, es un tema que tiene muchas aristas, tiene muchos temas. Desde luego nada más informarle al público que hoy se dio otra contingencia ambiental y por lo tanto se ha decretado que mañana no solamente no circulan los autos con engomado verde, sino creo que los de azul tampoco circulan mañana, lo cual quiere decir que aproximadamente el 40% de las unidades de los coches en el Distrito Federal tendrán que tendrán que parar mañana, ¿no? Sí, es un programa que pensamos que medio había desaparecido, pero realmente nunca desapareció, y seguirá con nosotros un buen rato más. Y como decías, creo que sí hay varios temas. Está el tema específico del programa Hoy No Circula, de los cambios a los ajustes recientes al programa Hoy No Circula. Está el problema y el tema más amplio de la contaminación, que lo explica, qué hacer frente a ese problema. Y yo te diría que hay un tercer tema, obviamente relacionado a estos otros dos, que tiene que ver con el automóvil, su evolución como medio de transporte, sus ventajas y desventajas como medio de transporte y el futuro del automóvil. Bueno, pero eso da para un programa entero. Pero es fascinante. El tema del automóvil, pero que está vinculado. Y lo del futuro del automóvil. Pero está muy vinculado. Vienen unos cambios tecnológicos muy interesantes en ese sentido. Y no solo, yo diría que cambios culturales también, respecto al automóvil. Sí, por ejemplo, sabemos, estaba leyendo el otro día un artículo creo que en el Economist, acerca cómo los millennials, ¿no? Pues ya no están comprando coches porque prefieren servicios como Uber, ¿no? Hablando de los millennials y de esa generación y cómo ven el coche, también en encuestas les preguntan, si usted tuviera que dejar su coche o su teléfono, ¿qué dejaría? El coche. Ah, no, desde luego. ¿Y tú? Bueno, yo no tengo tú coche. Ni tienes coche. Sí. ¿Qué pregunta hacerle a Javier? Javier no tiene coche. Yo soy de los que cree en el transporte público, en caminar, usar modos de transporte alternos al coche. Pero empecemos con el Hoy No Circula, que es lo que ha habido mucho debate alrededor del endurecimiento.
y del programa en sí, Sí. yo te diría, ¿no? Digo, creo que lo que es muy cierto es que buena parte del problema tiene que ver con los coches. Sí. Y en ese No, sentido, desde luego. el hoy no circula si reconoce eso y apunta en esa dirección, y eso es muy correcto. Desde luego. La lógica, que la conocemos todos, es doble. Por un lado, sacas coches de circulación. Tú hablabas que mañana 40% de los coches no van a estar circulando. Eso en sí puede ayudar. Y además se argumenta que provoca una renovación de la flota por viejos, se reemplazan viejos coches por coches nuevos que contaminan menos. Eso no necesariamente cuando el hoy no circula es obligatorio, como ahorita. O sea, a ver, el problema acá... No, pero esa es la lógica detrás de un programa de esta sí, naturaleza. Sí, correcto, correcto. Obviamente, el sacar de circulación es un impacto inmediato. El crear incentivos para reemplazar un coche viejo que circula menos por un coche nuevo que circula más, en principio, renueva la flota. Pero es que uno de los problemas de esta solución de endurecer el hoy no circula, que yo tengo que decir que yo estoy a favor de esta medida y ya sé que muchos me van a mentar la madre, pero yo creo que es la única solución de corto plazo en este momento para solucionar el tema de la contaminación y el tráfico. El problema es que es una solución que en el tiempo se va desgastando, porque muchos empiezan a comprar otro coche, coches generalmente que están destartalados, que es lo que pasó en los años 80, ¿no? Cuando el hoy no circular era obligatorio. 90, ¿no? Empezó con Camacho. Con Camacho, sí, tienes razón. En los 80, es que terminaron los 80, en fin, 90, no importa. El tema es que muchos empezaron a comprar coches y coches como sustitutos medios destartaladones que acababan contaminando más que los que dejaban descansando, ¿no? Sí, el argumento es que al parecer a la larga esto no funciona porque genera un incentivo para comprar un coche adicional. Coches que acaban contaminando más. Sí, yo no le echaría toda la culpa al hoy no circula. La compra de coches también está incentivada por todo tipo de cosas. No, desde luego, desde luego. Entonces, pero el problema de fondo y la solución de fondo, por lo tanto, es que aquí en México se apostó por un modelo de transportación privada. Sí, no solamente en México. Bueno, estamos hablando ahorita de la Ciudad de México. No, pero que pareciera que es un problema de los mexicanos y de un gobierno que tomó esas decisiones. No, pero mira, por ejemplo, en Europa se privilegió el modelo de transporte público, ¿no? En algunos lugares más que en otros. En algunos lugares, en Estados Unidos, el de transportación privada, salvo, por ejemplo, lugares como Nueva York, donde Manhattan en realidad, ¿no? Más que todo Nueva York, donde se privilegia el transporte público, ¿no? Sí. Ahora, una ciudad como México, por el tamaño, por las dimensiones, es ideal para el transporte público, ¿no? Al contrario, yo te diría que no, que tú, ¿cómo? Parte del problema que tenemos en México es que fue un diseño urbano que se expandió y entre más se expande una ciudad, más costoso se vuelve el transporte público y más se incentiva el uso del automóvil. Sí. Pero Sí, debimos de haber crecido hacia arriba con un modelo de transportación pública. Sí. Aquí realmente crecimos vertical, ¿no? Como los americanos. Sí, exacto, y con un modelo de transportación privada, ¿no? Sí, pero yo te diría que por eso hablar del coche se vuelve interesante, porque el coche en muchos, no solamente en Estados Unidos, en muchos lados, incluso en algunos lados en Europa, sí provocó este tipo de crecimiento y sí se le apostó al coche por muchas razones, algunas culturales. Hay un artículo famoso de este filósofo francés Barthes que argumenta que el coche era equivalente a la catedral gótica en el siglo XX. O sea, había una cultura y una idea del coche mucho más allá de pensar el coche simple y sencillamente en términos de transporte, un tema económico, tanto para países productores de coche, como el keynesianismo, la construcción de carreteras como una manera de bueno, y el crecimiento Fordismo, económico. Lo que se llama el Fordismo, que es la filosofía de Ford, ¿no? Sí. De darle a todas las personas un coche, ¿no? Entonces, sí había, yo creo que detrás del crecimiento del coche y de la apuesta por el coche, hay mucho más
que una decisión en cuanto a transporte. Está muy mezclado con temas económicos, con temas, sí, claro, el con ideal temas de la culturales, clase media, ¿no? Con temas de libertad. Sí, Thatcher, por ejemplo, Thatcher fue una persona que le apostó mucho a la idea del coche como propiedad privada, individual, precisamente porque iba con su filosofía. Precisamente decía que, ella no se subía a un camión, ¿no? Exacto. Entonces, incluso temas ideológicos acá, ¿no? Y lo que es curioso es que se empieza a ver, como tú decías al principio, un cambio en esa cultura y en esa idea, no solamente del coche, sino del uso del coche, que es muy interesante. Pero el oilo circula, como tú decías, como solución parcial de corto plazo, puede tener un impacto. Yo creo que a ver, piensa qué otra solución habría ahorita, en este momento que estamos respirando tú, yo y los que nos están viendo aquí en la Ciudad de México, una calidad de aire detestable, espantosa, por no llamarla de una manera más altisonante. ¿Qué manera hay de recuperar una buena calidad del aire? En el corto plazo no hay de otra más que parar los coches. Sí. Perdón, es horrible, nadie quiere dejar parado su coche. Pero no hay de otra, ¿eh? De un día para otro, es muy disruptivo. Sí. De un día para otro, tal vez. Yo te diría que también es muy difícil. Y es muy disruptivo, perdón, porque no tienes los medios de transporte público para sustituirlos, ¿no? Pero yo te diría que también no es del todo claro qué tanto impacto tiene y cómo medir ese impacto. ¿Por qué? Porque hay tantas variables involucradas. Sí. O sea, si llueve o sopla el viento, pues fue el doble hoy no circula o porque sopló el viento. Igual, si no hubieran hecho el doble hoy no circula y hubiera soplado el viento, no hubiera funcionado. Entonces, también hay cuestionamiento respecto a cómo se mide esto y cómo darte cuenta si realmente funciona. También es una medida muy visible y políticamente atractiva en ese sentido. Bueno, no, políticamente... Estás haciendo algo, estás tomando el toro por los cuernos. Sí, pero todos le han tirado a los gobernantes en estas semanas aquí en la Ciudad de México. O sea, no, es radioactivo desde el punto de vista político, si lo ves así. También aunque sí manda la señal de que hay gobierno, ¿no? Sí, hay un tema distributivo. Sí. Eso definitivo. La Suprema Corte ya se metió al tema. Yo creo que con una lógica correcta de que el tema no es el año del coche, sino las emisiones del coche. Podrá ser un coche nuevo que tenga emisiones que contamine y un coche viejo que está muy arregladito y que contamine menos. Pero ¿eso en qué terminó? En una gran corrupción, en el hecho de que incorporaste, por ahí leí 600,000 coches al día con esta resolución de la Corte, ¿no? Que pudieron circular porque sí obtuvieron su engomado, ¿no? Que les permitía circular. ¿Por qué? Bueno, pues por el terrible problema de corrupción que hay en este país. Y yo te diría que ahí hay otras soluciones de corto plazo. Tú hablabas de soluciones de corto plazo. Otro tipo de soluciones de corto plazo es precisamente mejorar el proceso de verificación. No, yo creo que sí puedes hacer cosas. Puedes también hacer verificaciones móviles. El alcoholímetro ha funcionado muy bien. Podrías hacer algún tipo de operativo que también es algo de corto plazo que podría funcionar. Pues ahí el reto es, evidentemente, si funciona el sistema de verificación, es una buena solución. El problema es otra vez que en México la corrupción lo acaba corroyendo, ¿no? Perdón, ¿cómo se dice? Corrompiendo, vamos a decir todo, ¿no? Sí, yo te diría que tenemos ejemplos de cosas como el alcoholímetro que ha funcionado y que no, al parecer, ha sufrido de ese tipo de problemas, que podría ser algo similar para el tema de contaminación. Creo que tal vez las empresas podrían hacer algún tipo de trabajo a distancia, también con relativa facilidad en el corto plazo. En fin, creo que hay que ser creativos respecto a qué podríamos hacer en el corto plazo más allá del hoy no circula. Ahora, yo, Javier, estoy convencido que la solución de largo plazo es apostarle al transporte público en la Ciudad de México y al modelo de desarrollo de barrio y de hacia arriba, etcétera. Pero, caray, eso cuesta mucho dinero y ahorita no tenemos dinero. O sea, es que lo increíble es que no aprovechamos el boom petrolero para, por ejemplo, hacer un proyecto de infraestructura de transporte público importante en la Ciudad de México. Yo te diría que mucho de ese dinero debería de salir del uso del coche. El coche, otra de las razones por las cuales crece el uso del coche en México y en el mundo, es que es un modo de transporte profundamente subsidiado. Sí. Construyen carreteras, construyen calles, policías de tránsito, estacionamiento gratis. O sea, es un modo de transporte profundamente subsidiado. Si empezaras a cobrar el costo
de ese modo de transporte a todo el mundo que lo usa, ahí saldrían bastantes recursos. Bueno, en Londres, tú sabes, ¿no? Hay barrios que te cuesta circular. Hay dos tipos de alternativas a los hoy no circula que también puedes aplicar de golpe, que son las zonas de bajas emisiones y los cargos por congestionamiento. Ahora, el problema ahí es que el tema de la justicia te mata, ¿no? O sea, porque si tú le empiezas a cargar a la gente por entrar a Polanco, digamos, ¿no? Que es una zona muy llena de tráfico en la Ciudad de México, pues vas a acabar favoreciendo a los más ricos, ¿no? Bueno, pero el chiste es usar ese dinero, precisamente. Tú lo que quieres es parquímetros, empezar a eliminar cajones de estacionamiento y con ese dinero vas a usar para construir. Ahí te va, digo, tengo datos, es que es impresionante. ¿Cuáles son los datos? 3 de cada 4 pesos que se gastan en movilidad urbana se destinan a infraestructura orientada a vehículos particulares. ¿En dónde? Que gasta la Federación. La Federación. Sí. En México. Santa Fe, de 2004 a 2014, se gastaron 16 mil millones de pesos en obras viales para dar acceso a Santa Fe. Que es un horror. Muchas sobre parques y reservas naturales. Una cantidad 2 veces superior al costo de las primeras 5 líneas de Metrobús. Cuando dices que no hay dinero, se gasta una cantidad enorme para subsidiar al coche. Insisto, entonces hay algo de dinero. No, bueno, pero ahorita, en este momento, o sea, cuando yo decía no hay dinero, estos son ya gastos de vengados. Ahorita, como tú sabes, el gobierno federal está recortando. La tenencia. No, bueno, ¿y qué están haciendo los gobiernos locales? Están recortando la tenencia. Bueno, no hay dinero, pues entonces hay que cobrar la tenencia, hay que poner parquímetros, hay que eliminar cajones de estacionamiento, hay que hacer más. O sea, hay que conseguir dinero de donde se pueda. Pero mi único punto acá es que tuvimos un momento donde un activo que era el petróleo, en lugar de transformarlo en otros activos, como son la infraestructura, no los gastamos en gasto corriente o nos endeudamos para gasto corriente en lugar de construir estas grandes obras de transporte público. Eso fue al pasado. Sí. Ahora ya en el presente. Pero no hay que esperar. No tenemos ese dinero, ¿no? No hay que esperar a otro boom petrolero. Estoy de acuerdo. Lo que hay que decidir es qué queremos hacer como país y dónde sacamos el dinero. Sí. Porque si vamos a esperar a que vuelva el petróleo de $100 el barril. No, pero nos agarra ahorita en un momento en que no tienes dinero. Entonces tienes que ser aún más creativo. Bueno, con tenencia. Sí. No, desde luego. Bueno, pues ahí está. Pero a ver, entonces ahí empieza el problema, ¿no? Resulta que Morelos, en un ataque de populismo del gobernador Graco Ramírez, quita la tenencia, en el Distrito Federal sigue la tenencia, ¿y qué pasa? Pues que muchos de los coches que yo veo circular... ¿Cuántos muchos? ¿Qué porcentaje crees tú? Pues yo todas las placas que veo de Morelos circulando en el DF son coches caros. Sí, claro, que son los que más pagan la tenencia. Caros. ¿Y qué porcentaje de los coches son esos? Entonces, habrá quien se va a ir a poner una dirección no real en Morelos para tener su placa de Morelos. Pero los Morelos Papers. Sí, los Morelos Papers. Pero el grueso de los coches van a pagar tenencia. Sí. Entonces incluso si Morelos sigue teniendo esa política. Para evitar ese tipo de problemas de arbitraje, como dicen los economistas, tendría que ser un impuesto federal y ya. Ok, pero aunque no sea un impuesto federal, ayuda. Igual cuando se dice que el hoy no circula genera la compra de vehículos, pero el grueso de la gente no tiene dinero para comprar 2 coches. Entonces, aún en el muy largo plazo sí provocó eso. También lo provocó el construir segundos pisos, que tengamos más coches, también subsidios a la gasolina. Pero también, creo que, o sea, estamos de acuerdo. Estamos completamente de acuerdo que la solución de fondo es el transporte público. Pero no hay que esperar a que tengamos barril de $100. No, yo nada más digo que me da coraje que no se haya utilizado. Pues si ves hacia atrás, muchas cosas nos van a dar coraje. Mejor, desgraciadamente. Aseguremos que lo que se hace de ahora en adelante se haga mejor. Y creo que muchas cosas se pueden hacer. No hay que solamente solucionar el problema de la contaminación. Hay otro problema asociado a la contaminación, que es el tráfico. O sea, digamos, las partes negativas, externales negativas, como las quieras llamar, del coche son enormes. Ahí te da otro dato. En el siglo XX, el número de gente que murió por accidentes de coche es el mismo número de personas que murieron en la Segunda Guerra Mundial. Sí. ¿No? Es la primera causa de muerte accidental en muchos países. En fin, entonces,
tráfico, contaminación, Bueno, quieres muertes, ponerle, incluso podrías hacer el argumento que parte del problema de la obesidad tiene que ver con el coche privado, que la gente ya no camina. Sí. ¿no? O sea, está comprobado que los que tienen coches y viven en los suburbios en Estados Unidos caminan menos que los que viven en Manhattan y a fuerza se tienen que transportar. Yo te diría que ni siquiera en transporte público, ¿no? Ni siquiera es un tema siempre de distancia y regreso a los temas culturales. Yo muy seguido me voy caminando a comer a la Roma. Sí. Cuando me voy a comer a la Roma con alguien de aquí, de Televisa Chapultepec, quieren irse en coche porque queda lejísimos la Roma. Son 15, 20 minutos caminando. Pero ellos piensan que está lejísimos. Entonces, el usar el coche también genera la sensación que las distancias son mucho mayores de lo que son. Y no te ahorras mucho tiempo. A la hora de la comida de aquí a la Roma, en coche harás entre 7 y 10 minutos. Caminando haces entre 15 y 20 minutos, dependiendo. Entonces, tampoco te estás ahorrando tanto tiempo. Y es muy sano. Y es muy bonito. Y es muy bonito. Salvo cuando hay contingencia ambiental y entonces estás respirando ese asquerosa nata que estamos respirando en el Valle de México. Yo siempre he tenido la duda de qué es más sano. Nunca caminar y siempre usar un coche, o caminar incluso cuando haya contingencia ambiental. No sé qué es más sano. No, bueno, habría que preguntarle a un doctor, pero alguien que sepa. Pero bueno. Y además descubres una ciudad que no conocerías si manejaras. Totalmente. Descubres changarros que venden. Yo acabo de descubrir un changarro que vende unos lasis sensacionales. Bueno, ¿ya te echaste solamente en la Roma? Sí, porque pasas caminando enfrente de esos lugares, ¿no? Hay que caminar Para tu ciudad. Quien no sabe qué es un lassi, es una bebida de yogur típica de la India, ¿verdad? Es de ahí, de Oriente, ¿no? Así es. Gracias, Javier. Leo. Bueno, hacemos una breve pausa. Regresamos a platicar con Héctor de Mauleón sobre los resultados del tercer peritaje sobre el basurero de Cocula y la posibilidad de que ahí fueron incinerados los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. Que es aquí en Foro TV, que continúa a Hora de Opinar. Desde que el entonces Procurador General de la República, Jesús Murillo Caram, nos presentara lo que calificó como la verdad histórica de lo ocurrido a los 43 normalistas de Ayotzinapa, esa verdad histórica ha sido cuestionada. Uno de los principales cuestionamientos se dio a partir del trabajo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, que entre otras cosas concluyó que no había ninguna evidencia que indicara la presencia de un fuego de la magnitud de una pira para la cremación de inclusive un solo cuerpo en el basurero de Cocula. Poco después, sin embargo, un peritaje realizado por el equipo argentino de antropología forense negó la posibilidad de un incendio de la magnitud sostenida por la PGR, pero encontró en el lugar restos calcinados de al menos 19 individuos presentes en el basurero, si bien con fuegos anteriores al 27 de septiembre. Y ahora, el viernes pasado, se presentaron los resultados de un tercer peritaje realizado por un grupo colegiado de expertos elegidos de manera conjunta por el GIEI, es decir, el Grupo Interdisciplinario de Especialistas Independientes, y la PGR, en la que se concluye que existe evidencia suficiente para concluir que existió un evento de fuego controlado de grandes dimensiones en el basurero de Cocula. Para tratar de entender este nuevo capítulo en el caso de Ayotzinapa, nos acompaña el escritor y periodista Héctor de Mauleón, quien le ha dado un muy puntual seguimiento al caso. Héctor, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Leo? Muy buenas noches. Oye, Héctor, hijo, mano, ya, ¿cómo entender esto? A ver, tú que has seguido desde el paso número 1, déjame preguntarte, ¿qué sensación tienes? ¿Ya se encontró la verdad? ¿No se encontró la verdad? ¿Estamos más lejos de la verdad? ¿Más cerca de la verdad? ¿Cuál es tu sensación después de haber pasado por todas, porque tú sí la has leído todos los peritajes, los has visto, etcétera? No, yo creo que estamos en un punto en el que ya no sabemos si la verdad es lo importante o el uso político que se le está dando. A veces queda la impresión de que para los mismos protagonistas la verdad quedó en un segundo plano y se trata de ver quién resuelve o quién sale mejor parado de este embrollo que ha sido, como tú lo dices, un embrollo extraordinario. Sí. Se establece la hipótesis de la verdad histórica o la teoría de la verdad histórica
diciendo que ahí fueron quemados los normalistas en un intento que ya se sabe hoy de cerrar cuanto antes un caso que había sido muy espinoso para el gobierno federal, para el gobierno, para el Estado en general. Y al poco tiempo aparece este grupo de expertos independientes. Invitados por el gobierno, ¿eh? Invitados, contratados por el gobierno para que acompañen, para que coadyuven y vigilen de alguna manera la transparencia, la limpieza de la investigación, y es donde viene el primer golpe. Ellos hacen un trabajo muy notable. Yo creo que el informe que ellos presentan es extraordinario. Sí, yo lo leí. En el sentido de que echan luz sobre algo que no estaba en el expediente de la PGR y que nos permitió entender en mucho otras zonas de lo que había pasado el 26 de septiembre. El quinto autobús, ¿no? Las versiones de los alumnos, pudimos ver como la otra cara de lo que estaba ocurriendo. Pero en ese informe, en el punto 5 de las conclusiones, realizadas por un perito que ellos llevan para que analice el basurero. El famoso señor Torero. El doctor José Torero. Se concluye que no hay evidencia de que haya habido, como lo acabas de decir, posibilidad de que se diera ahí el fuego necesario para quemar inclusive un solo cuerpo. Lo que hace esto es darle un vuelco, bueno, el escándalo, tú recordarás el ruido mediático que se hizo alrededor de esto. Aquí estuvieron los del grupo de expertos y presentaron su caso y eran argumentos pues bastante convincentes, ¿no? Sí, bueno, lo que están diciendo es aquí un peritaje serio nos muestra que no hubo fuego, que no se pudo quemar un solo cuerpo. Es la conclusión que está puesta en su informe, no lo pueden negar. Y se hace el escándalo, estalla la ruina de Murillo Karam a partir de ese reporte, y la investigación se desvía del basurero para dirigirse hacia otros lugares y buscar otras pistas. Entonces se abre un capítulo ahí en el cual se empieza a hablar de que si había lluvia esa noche, que no permitía la lluvia, que hubiera un incendio, que si la nubosidad, que si el paso de los satélites, que si la dirección del viento, todo lo que hemos vivido de una manera muy tortuosa y que ha tenido a este país de cabeza durante el último año y medio. Y con el paso del tiempo, el equipo argentino de antropología forense, un nuevo equipo que se lo invitaron los padres, invitado ¿no? por los padres, hace su propio peritaje y concluye que no solamente hubo un fuego ahí para quemar un solo cuerpo, sino que aparecían los restos de 19 personas. O sea, era un crematorio irregular del crimen organizado. Era un crematorio. Si uno revisa las declaraciones de los detenidos, se suele decir que las declaraciones de los detenidos son inventadas o son poco confiables porque pueden ser realizadas bajo presión, etcétera. Pero hay cosas que uno no puede aprenderse de memoria, cosas que una persona no puede memorizar con esa minuciosidad, con ese grado de detalle. Entonces, si uno compara las declaraciones de los involucrados en el caso, llega a la conclusión de que, mucho de lo que está en el expediente es absolutamente cierto. Un grupo criminal controlaba Iguala, controlaba calle por calle, controlaba quiénes llegaban. Si los veía sospechosos, los detenía la policía, los interrogaban y si no les gustaba lo que decían, se los entregaban a los sicarios de Guerreros Unidos y los sicarios los llevaban a un tiradero, así le llaman ellos, a diversos tiraderos que tenían en la zona. En realidad todo igual es un tiradero de cadáveres, pero muchos de esas personas eran llevadas al basurero de Cocula y ahí las mataban y las quemaban. En una plancha hay uno de los detenidos que ya daba casi la receta de cómo preparar la plancha para quemar unos cuerpos. Él cuenta cómo le tocó deshacerse de 4 cadáveres y prepara la cama, pone las piedras, pone tablas, pone llantas, etcétera. Mucho de lo que se diría después que pasó en el basurero. Entonces, o sea, dale receta, digamos. Esta versión es como una receta de cocina, pero atroz, ¿no? Espantosa. Y entonces esta parte, este hallazgo del equipo argentino empata con una parte del expediente, porque es efectivamente la manera en la que los Guerreros Unidos se deshacían de los que consideraban sus enemigos y a muchos de ellos los llevaban a ese basurero. Pero Torero dice no es posible que se haya quemado un solo cuerpo y entonces todo se va a buscar hacia otras zonas y bueno, empieza
el linchamiento de la verdad histórica y la discusión de la verdad histórica. Se hace un tercer peritaje para tratar de salir. ¿Quién lo del hizo, escollo. el tercer peritaje? Este tercer peritaje se hace en un acuerdo entre el GIEI y la PGR. Contratan a un equipo que es externo al GIEI y a la PGR y proponen que cada una de estas instancias va a proponer a tres personas para que formen ese grupo colegiado. Son peritos, son expertos en fuego, fuego, explosiones, etcétera. Torero es experto, dice su currículum, en prevención de incendios. Estos no, estos son investigadores de siniestros. Y entre ellos se encuentra una de las eminencias de las vacas sagradas de ese mundo, que es el doctor Dehaene. Entonces ponen cada uno tres, se meten durante 6 semanas, se enfrascan en la realización de ese peritaje. Al presentar los resultados... Supongo que fueron a Cocula. O sea, estuvieron ahí. Parece que este señor no bajó porque tiene 83 años de edad. No podemos decir, criticarlo, pues si no llegó al fondo, pero los llevaron. Estuvieron ahí de las 11 de la mañana a las 6:30 de la tarde, según cuentan las versiones. Hicieron diversas inspecciones, por eso determinaron que la evidencia de un gran fuego controlado es observable incluso físicamente. O sea, todavía un año y medio después encontraron indicios de un gran fuego, aparte de los estudios de la PGR y del propio equipo argentino, los consultaron y después de 6 semanas pues no sabemos bien cómo fue el procedimiento, no sabemos bien, por ahí hay versiones de que se votó y que 4 estuvieron de acuerdo en que hubo un incendio y 2 que no, entre ellos Torero, que era el que había... Otra vez Torero, que era el primero que había dicho que no era posible y al que luego contradijeron los propios argentinos al encontrar los 19 cuerpos y luego reaparece aquí para decir nuevamente que no. Pero entonces la conclusión a la que llegan, según la lectura que se hizo el viernes pasado de los resultados del peritaje, es que sí hubo un fuego de gran magnitud en el basurero de Cocula. Al presentar los resultados del peritaje, el subprocurador Eber Betanzos dijo: este peritaje se encargó para saber si el 26 y 27 de septiembre de 2014 pudo haber un fuego en el basurero de Cocula. Eso dijo él. Eso parece ser que no está en el documento que leyó el perito, pero al hacer la presentación lo dijo él, y hasta donde sé, hasta este momento ningún perito ha dicho que se inconforma con el resultado, salvo a lo mejor Torero y el otro perito que no estuvo de acuerdo. Porque mañana va a haber una conferencia del GIEI donde van a plantear su postura. Al GIEI, desde luego, este resultado le quita credibilidad. No, creo que le quita credibilidad en el punto del basurero, ¿no? Porque creo que porque esto ha sido una cosa muy compleja. Sí, tampoco puedes, es que esto es importante. Muchos analistas del blanco y negro. Del blanco y negro, ¿no? Del todo o nada, ¿no? Pues es que si se equivocó Torero, todo lo demás vale gorro, ¿no? No. Bueno, ha creado muchos talibanes. ¿Verdad? Ha polarizado, nos ha metido en una dinámica pavorosa a este país. No, lo que yo creo es que ellos han alumbrado, nos pusieron un espejo de lo que es el sistema de investigación, de lo que es el sistema de justicia, de lo que es el sistema penal en México, y otra vez volvimos a ver lo que ya sabíamos, pero que nos parece ya tan natural que a veces no lo vemos, y es que es un sistema lleno de deficiencias, de perversiones, de oscuridades. Pero y con todo que fue y aquí lo dijimos, fue una gran investigación. Bueno, como casi nunca se hace en México. Muy pronto hubo 113 detenidos. Los que están confesos, pues, lo confesaron. Hay que todavía ver si hubo torturas, si hubo amenazas, si hubo vejaciones, etcétera. Es algo que me imagino que el GIEI va a presentar en su informe final. Entonces, yo creo que el balance es positivo en ese sentido, pero tiene un gran hoyo negro si es cierto que el informe de los peritos en fuego es como viene, como ellos dicen que viene, porque el GIEI dice que no, que manejaron unos términos ambiguos y que no todos los peritos han suscrito lo que se leyó el viernes. Entonces yo creo que esto va todavía para largo, ¿no? Ahora, dime una cosa, nos quedan 2-3 minutos, Héctor. Estamos en abril del 2016, esto ocurrió en septiembre del 2014. Tú has leído un montón de testimonios, de peritajes, etcétera. ¿Qué diría Héctor de Mauleón que pasó con los 43 estudiantes de Ayotzinapa? ¿Cuál es, en 2 minutos,
dirías qué es lo que pasó esa noche con los 43. Yo no lo diría, yo te diría lo que he leído en el expediente. Sí, por eso, ¿no? pero digamos... Lo que personalmente dices, esto sí tiene sentido. El expediente indica que una parte fueron efectivamente quemados en el basurero de Cocula y sugiere, hay líneas que apuntan a que otros fueron llevados a otros sitios y ahí tuvieron diversos destinos. Esto se debe a que actuaron distintas células. O sea, los 43, eso sí te queda claro, no fueron incinerados en el basurero de Cocula. No, hay versiones que dicen que fueron 43, pero hay otros que ya los mismos detenidos dicen 17. Fíjate qué curioso. El número 17 que acaba de citar peritaje está varias veces repartido en distintos lugares del expediente y el número 19 también aparece en otros lugares. Nadie tiene la cifra exacta y hay unos que dicen eran más de 40, otros dicen eran 42, etcétera. Pero como actuaron células distintas simultáneamente y cada célula, algunas tenían rivalidades entre ellas, cada célula tenía un jefe distinto, da la impresión, según las diversas declaraciones, que unos fueron llevados a un rancho, que otros fueron llevados a un pueblo, a un municipio que se llama Tijerillas, que ahí los habrían disuelto en ácido, a otros que los habrían enterrado en una fosa ayudados por un trascabo. Entonces, no hay una congruencia total, no todos los detenidos declaran exactamente a las 9:10 de la noche sucedió tal cosa y a las 9:20 yo recibí tal. Cada quien se va acordando o va declarando cosas como le conviene, incluso, porque queda claro en el expediente que hay sicarios que por tapar a su propia célula le cargan cosas a la de los otros. Esto queda como, esto se empieza a ver también si uno revisa el expediente. Entonces puede ser, hay una posibilidad de que un grupo haya quedado en el basurero y que otros hayan sido llevados a otros lugares. Bueno, Héctor, pues muchas gracias. Gracias a ti, como siempre. Pues te estaremos invitando, ¿no? Porque esto aquí no acaba. No, yo creo que va para largo. Y lo que tú dices, la conclusión es tristísima, ¿no? En el sentido de que más que saber qué pasó con los 43 estudiantes de Ayotzinapa, ya aquí es una pelea para ver, pues, quién tiene más credibilidad. El uso político. ¿No? El uso político de todo este caso, ¿no? Así es. Muchas gracias. Gracias a Héctor de Mauleón. Vamos a hacer una breve pausa y vamos a regresar a analizar los llamados papeles de Panamá. Quédese aquí en Foro TV que continúa la hora de opinar. Bueno, estamos de regreso y pasamos ahora al tema que estamos debatiendo a lo largo de esta semana. ¿Y qué nos dice lo revelado por los llamados papeles de Panamá? Como todos los martes está con nosotros Gerardo Esquivel. Gerardo, muy buenas noches. Leo, buenas noches. Y Andrés Antonios. Andrés. Buenas noches, Leo, buenas noches. Gerardo, ¿cómo están? Bueno, aquí lo dijimos, hay que remarcarlo. El tema de lo que se descubrió no es que sea ilegal, puede ser perfectamente legal. De hecho, lo que se descubrieron fueron papeles de abogados, ¿no? O sea, más legal que eso, pues difícil, ¿no? O sea, esto puede ser legal siempre y cuando el origen de los recursos sea legal y se hayan pagado los impuestos. Y lo dijo muy claramente Aristóteles Núñez. Creo que Aristóteles fue muy claro en sus declaraciones. Mira, yo creo, vamos a encontrar aquí de chile de dulce y de manteca, ¿no? Exacto. Primero no es un año, ¿no? Son años y años y años de expedientes, ¿no? Se ha hablado mucho de lo de Caro Quintero. No lo abrió hace 6 meses. No. Es un tema de antaño cuando seguía activo. Cuando estaba libre. Exactamente. Y operando, ¿no? Exactamente. Y también hay una cantidad industrial de expedientes. Es decir, hasta ahorita hemos oído de algunas figuras mexicanas. Seguramente van a haber más. Y de hecho, fue bastante interesante. Estuvieron criticando mucho al New York Times y al Wall Street Journal diciendo, oye, no están hablando de este tema. Sí. Y dijeron, el New York Times tuvo que sacar una nota explicando por qué no. Dijeron, oye, son 2.4 teras, son millones de páginas. Es el leak o la fuga de información o la presentación de información más grande de la historia del mundo. Denos chance de echarle una peinadita. Entonces, definitivamente el tema de los papeles de Panamá no va a acabar esta semana, no va a acabar la próxima, van a ser varios meses. Y como tú bien dices, va a haber de todo. Va a haber transacciones perfectamente legales, van a haber transacciones que están aprovechando beneficios fiscales, pero beneficios fiscales legales, y van a haber otros que son
para esconder activos, para no pagar impuestos y demás, ¿no? Así es. Exacto, yo creo que ese es el punto. El punto no es que sea legal, porque aunque sean de abogados, pueden tener un origen ilegal, primero. Y luego que podría ser esto legal. Sí, podría ser legal, exactamente. Podría ser legal porque efectivamente... Y de hecho es muy común para cierto tipo de transacciones. Sí, eso es, digamos, es común para ciertas cosas, pero, digamos, en general podemos pensar que hay dos razones básicas para usar este tipo de instrumentos de paraísos fiscales, como les llaman, que son, uno, efectivamente, para evadir el pago de impuestos, o eludir el pago de impuestos. Eludir es legal. Eludir es legal, que es aprovechar un resquicio fiscal. Hueco de la ley. Un hueco de la ley que permite que ocurran ciertas cosas. Ocurre, es parte del problema. A nivel internacional hay un resquicio legal muy importante que permite que surjan y operen estos Lo decía lugares. hoy el presidente Obama, por cierto. Exactamente. Y que se ha buscado cerrar, ha habido mecanismos para cerrarlo. A nivel de la OECD está actuando muy activamente para tratar de cerrar estos resquicios fiscales. Que tiene que ser una coordinación de todos los países para poder cerrar esto y la única forma posible a lo mejor es terminar sancionando de alguna manera comercial, fiscalmente, financieramente a los países que incurren en este tipo de actividades. Pero entonces las razones son básicamente para eludir el pago de impuestos, que muchas empresas lo hacen generando holdings, por ejemplo, que operan en otra parte del mundo, donde pagan pocos impuestos, aunque se generen en un país, terminan transfiriendo las utilidades al final a una de estas empresas, pagando muy pocos impuestos y no lo que pagarían si pagaran donde se generan. Esa es una posibilidad. Fusiones inversas que han hecho empresas gringas para salir de Estados Unidos y radicarse en Irlanda, por ejemplo. Pfizer acaba de comprar una farmacéutica en Irlanda para Google es famoso porque Google hace eso. por Irlanda. Google radica una cantidad industrial de sus utilidades en Irlanda. Pero eso es elusión fiscal que es, digamos, aprovechan los resquicios legales. Pero hay otra dimensión asociada a esto que tiene que ver con lo que sí se descubrió en algunas de esas, o que se sugiere en algunas de esas transacciones, que es la evasión fiscal. Porque una cosa es que una empresa eluda fiscalmente eso, aprovechando los resquicios legales, y que luego le transfiera los recursos a los individuos, como los que son los fideicomisos que se están creando. Por ejemplo, posiblemente es el tema que tiene que ver con los fideicomisos de Hinojosa, donde ya sí tendría que pagar impuestos que a lo mejor por percibirlos fuera del país ya no está pagando un impuesto que tendría que pagar y declarar. Y eso habría que revisarse. Y es lo que va a revisar el SAT. Y hay una tercera aspecto de todo esto, que es el origen del dinero. Que es el origen del dinero. Lo primero que comentó Gerardo. Claro, hay muchos que ponen usan estos esquemas porque el dinero es ilegal. Exactamente. Caro Quintero, pues, yo creo que Panamá fue un tema no exactamente legal para Caro Quintero. Exactamente, ¿no? Sí. Y hay personajes de todo tipo. Creo que el factor de eludir impuestos es uno, el factor de esconder o de evadir es otro y esconder. Y esconder la riqueza. Sí. Y hay otro que es un tema también legítimo, que es privacidad, que no es necesariamente estoy escondiendo dinero porque me lo hice de una manera ilícita. Cuestión de seguridad, ¿no? Cuestión de seguridad, pero en privacidad. Muchísima gente de altos ingresos en Estados Unidos, en Europa, etcétera. Bueno, gringos no han salido, ¿eh? Hay un tema de herencias y divorcios de manera interesante. ¿Tú crees que sí? O sea, ese es un tema interesante que no han salido estadounidenses hasta ahorita. ¿No? Tiene que ver con que la capacidad del IRS, quien se encarga de cobrar impuestos en Estados Unidos, es muy fuerte y no es tan fácil que desafíen una cosa de ese tipo porque tienen una gran capacidad de investigadora. Pero ningún estadounidense. No, es posible que haya, no digo que no haya. Pero sí y el IRS está rebasadísimo en cuanto a su capacidad de auditoría. Tiene un target a los grandes contribuyentes que es muy efectivo, yo creo, y que eso explica parte de por qué puede haber relativamente poco. No digo que no los haya. Pero creo que es distinto a cómo ocurre en otros. Ahora, ya hubo consecuencias, ¿eh? Ya hoy renunció el primer ministro de Islandia, ¿no? Sí, fue muy interesante porque ayer empezó el escándalo. Sí. Ayer hubo duras críticas. Él ayer dijo, no pasa nada, yo no voy a renunciar, y hoy renuncia. Y quedó claro que lo que él hizo sí fue en un país, además, donde la crisis bancaria, o sea, básicamente se acabó el sector financiero de Islandia en la crisis del 2008, ¿no? Se acabó. De hecho, el Big Short, esta película, bueno, el libro, no la película, pero el libro habla mucho del tema Islandia. Y él tenía un interés a través de su pareja y ahora esposa
un interés en bancos que al mismo tiempo su gobierno estaba participando en la reestructura y esto pues generó, como bien dices, su renuncia. Pero a ver, generó su renuncia porque en las calles también estaba la gente enardecida. Bueno, porque no sé si vieron pidiendo la entrevista. O sea, 10,000 islandeses que son un chorro. Que son para Sí, el país. es que- Exacto, ¿no? En las calles hay una ciudad, pero sí, en efecto. Así es. Sí, bueno, Es pero que el tiene tema que ver con financiero que, ahí está muy delicado. desde tiene que ver con 2008. eso, que digamos pasó una crisis financiera muy importante que fue muy costosa para todo el país. Y luego lo habían Impresionantemente entrevistado costosa. previamente, ya el entrevistador, sabiendo lo que venía, Sí. le pregunta, y en una grabación pública, el primer ministro se empieza a balbucear Sí. y termina parándose, yéndose, Sí, molesto. exacto, se sale de la- esa, se sale- es muy cierto. esa actitud Se sale pues, de fue la terrible entrevista. porque de alguna manera reveló la complicidad y que sabía y que conocía el alcance de lo que estaba revelándose y de cómo estaba implicado efectivamente él y su esposa en este negocios que efectivamente le costaron mucho al país. Entonces, la renuncia me parece era prácticamente inevitable. Ahora, creo que una cosa interesante de lo que dijo, o sea, lo que dice el SAT, como saben, es pues vamos a investigar y si es algo aquí hubo de evasión de impuestos, pues van a haber sanciones. Y invito, ¿no? Y el SAT hizo la invitación de que si no has pagado impuestos, acércate de una vez, porque si no te va a ir peor. Pero una cosa interesante de eso es que hace no sé cuántos años, pero hace 10, 20 años hubiera sido mucho más difícil para el SAT entrar a hacer este tipo de cosas, por lo mismo que mencionaba Gerardo, de que hay muchos problemas internacionales para compartir información, pero han habido pasos muy importantes. México tiene un convenio bilateral con Panamá para compartir información y tenemos convenios, el famoso convenio con Estados Unidos del año pasado. Sí, que tanto ha generado que la gente regrese dinero, porque mucha gente tenía dinero en Estados Unidos, no estaban pagando impuestos. Y después hay unas medidas que ha tomado principalmente la OECD, que hacia el futuro, te estoy hablando todavía, ¿cuándo va a entrar? En como 2018, creo, lo que acaban de firmar. Pero en 2018 o 2019 entra un sistema donde los bancos van a tener que aportar información a todos los gobiernos. Entonces, es un tema que creo que vamos a ver quizá por primera vez en México, que sí van a haber repercusiones para personas que hayan usado esto para evadir impuestos. Pero ojo, aquí sí quisiera remarcar, y esto es muy importante, a lo mejor va a haber consecuencias, a lo mejor no. Porque lo que es muy claro es que nosotros no nos vamos a enterar porque el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación dice que este tipo de investigaciones no se pueden hacer públicas. Es correcto. Entonces, a lo mejor van a investigar al señor Hinojosa y los 100 millones de dólares, que por cierto, 100 millones de dólares en efectivo, no cualquiera los tiene. No solo eso, sino que en los documentos de su bufete de abogados que le estaba tramitando esto, dicen ellos, esto es apenas una pequeña parte del portafolio del empresario. Sí, es muy interesante. Si ves la petición que le hace su bufete de abogados de Hinojosa a Mossack Fonseca, le dice, es un empresario que está generando mucha animadversión en el país por su éxito. Sí. Y que está sujeto a cierto escrutinio, pero esta es una pequeña parte apenas de su portafolio. Y eso es interesante porque efectivamente terminó abriendo estos fideicomisos a nombre de su mamá y de su suegra. Es correcto. Y terminó transfiriendo esos recursos, que es donde yo digo que sí hay una dimensión que puede ser de evasión fiscal, porque terminó recibiendo recursos que tendría que haber declarado en México. Independientemente del origen, digamos que puede estar sujeto a discusión, terminó recibiendo sus Lo cuentas, que entendí recursos. es que los tenía en Estados Unidos y los transfirió a 7 países. No sabemos de dónde y finalmente llegaron a Nueva Zelanda. Pero lo interesante aquí de esto es que el SAT lo va a investigar seguramente, ¿no? Pero no nos vamos a enterar. No va a ser público. No nos vamos a enterar. Es como el secreto bancario, Sí. ¿no? Es algo similar. Lo que creo, no sé, es pregunta. El SAT sí publica la cantidad de multas que ha en general sin ponerle nombre a la gente. No. O sea, ha publicado algunos casos, nombres de gente que tiene adeudos fiscales con el SAT. Y los que se conocen obviamente son cuando se ejercen acciones penales. Cuando se ejercen acción penal. Sí. Pero cierto es que el SAT, o al menos la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, pudo haber hecho algo, quizá. Sería importante saber si sabían o no de esas transacciones. Son transacciones que algunas de ellas no son fáciles de evadir, digamos, son transacciones electrónicas. Sí, y el claro. SAT, la Unidad de Inteligencia Financiera, si uno entra a su página y ve el reporte, hace seguimiento, en principio al menos,
a transacciones que exceden un cierto monto. $10,000. Desde Creo que $10,000. es $10,000. Es $10,000. Sí. Pero las separan entre las que son de más de $10,000, las que son, me parece, más de $100,000. Tienen distintos, incluso nombres. Unas son como que Relevantes relevantes y especiales. Y y no sé qué. especiales. Entonces, el SAT tiene que estar dando seguimiento a ciertos de estos movimientos que eventualmente terminaron en estas cosas que ahora están saliendo y que conocemos gracias a esta revelación. Pero sí, efectivamente, yo creo que ahí hay dinero que tendría que transparentarse en algunos casos su origen, aunque efectivamente a lo mejor la investigación pública nunca la sepamos por la parte fiscal como tal, pero va a ser interesante que se están planteando estos y que habrá que investigar todo lo que puede haber de más en estos otros. Estamos de acuerdo información. que lo escandaloso en el caso mexicano ha sido el caso de Hinojosa por el tema de las casas, ¿no? Por el las tema casas, de siempre de Hinojosa, sí. Así es, ¿no? Sí. Definitivamente es el caso más sonado. Han habido otros, hay otras personas sonadas, inclusive una persona de esta televisora, Ricardo Salinas, etcétera, pero muchos han hecho que por cierto aquí hay que decirlo aclaraciones. que Alfonso de Angoitia, que se menciona, fue el primero en aclarar. lo aclaró y dijo, pues sí, ahí está la empresa, pero no ha habido transacciones porque se quería comprar una casa Exactamente. o algo así En Bahamas, en Bahamas, cual, ¿no? y de Pero nuevo, que nunca transfirió dinero, ¿no? Que es Y el caso y de Lozoya aparentemente también, ¿no? Que inició el proceso, pero no lo transfirió. Nunca pero se hizo. sigue sujeto al caso de Lozoya, sigue interesante el tema. Y por eso te decía que ahí va a haber de chile dulce de manteca, es decir, van a haber transacciones completamente lógicas y normales y van a haber otras cosas. El caso más sonado, como bien dices, Hinojosa. Pero yo hasta oí a Aristóteles en sus entrevistas hasta medio contento, en el sentido de que para Hacienda y para el SAT es una muy buena oportunidad por uno, un tema de encontrar evasores y poder recaudar y multar y demás. Y dos, para generar precedentes para evitar evasiones futuras. Entonces, aunque el periódico alemán que tiene la base de datos dijo que no va a dar los documentos, ¿eh? O sea, se lo dieron a los consorcios de los periodistas. Es correcto, los periodistas que es participan en el correcto. Pero no consorcio. les van a dar los documentos, ¿eh? O sea, es también interesante No, aquí pero- la frontera entre la investigación periodística y la investigación yo hubiera investigación subido todo jurídica. como lo hizo Wikileaks en su momento, que sí subió todo para el acceso de Yo creo que todos. van a ir también filtrando cosas. Yo ¿no? creo O que sea, van a... Sí, es que esto tienen información para tener reportajes de esto por años. Sí, o sea, increíble. y son millones y millones y millones de páginas de documentos. Lo O sea, de Rusia, ¿no? Hay un Bueno, lo de Rusia, ex empleado de este despacho que algo le hicieron, pero quedó muy enojado con ellos. No, pues sí, es que nada más bajar esa base de no, datos. bueno. Creo que ni siquiera hay discos duros, ¿no? No, de ese tamaño Hay para- discos de 2 teras, no sé si demás. Sí, exacto. Sí, pero va a dar por mucho tiempo a nivel local de América Latina, porque en América Latina un porcentaje importante de la riqueza está en esos paraísos fiscales, 22% según los cálculos de un economista muy reconocido. Tus amigos venezolanos, los de la Revolución Bolivariana. Bueno, todo el mundo, todos los América Latina por eso decía, el 8% de la riqueza mundial se calcula que está en estos paraísos fiscales. Pero en América Latina el 22%. mundial. Esos son mundial. trillones de dólares. Sí, y claro. Pero en claro. América Latina es el 22% de la riqueza. Eso es interesante. Y ya ¿22 del 8? 22% de la toda la riqueza. riqueza, de la riqueza de la región. propiedad de la Ok. región está en los paraísos fiscales. Los únicos que la superan es Rusia, que está es un caso escandaloso, efectivamente, y alguien más, no recuerdo quién es la otra región. Bueno, a ver, de los príncipes sauditas y esos también hay un chorro, ¿no? De Medio Oriente. De los sauditas no, porque es su país, ¿no? Sí, no Entonces tienen ese problema. es un poco diferente. Su banco un es su problema de banco, ¿no? accounting. Es su En Arabia país. Saudita. ¿no? El país Exacto. es de la familia Claro, real. claro, por eso se llama Arabia Saudita, porque es de la Es familia de la Saud. familia. No Así. solo son los líderes, es de ellos. Así es. Bueno, gracias, Gerardo. Gracias, Leo. Gracias, Andrés. Estaremos hablando Siguiendo entonces de- mucho sobre estos Sin papeles duda. de Panamá. Seguramente. Gracias. Gracias a usted por habernos acompañado. Yo lo espero mañana en punto de las 10 de la noche, cuando otra vez sea la hora de opinar. Por lo pronto, quédese aquí en Final de Partida con Julio Patán. Y bueno, vea nada más quién está en la mesa. Aquí nos vemos.